Muy buenas a todos desde serenitymarkets.com. Soy Diego Puertas y este es el vídeo de visión semanal donde hablaremos de varios puntos fundamentales. Uno, tema de la liquidez. El miércoles pasado se jugó un papel fundamental en todo este tema macro de fontanería de mercado, sistemas monetarios, y es que el Tesoro anunció recompras y también la Reserva Federal anunció el tapering del QT, que es la reducción del balance. Ambas son unas medidas para ampliar la liquidez, y desde mi punto de vista el tema de la liquidez es fundamental para entender el rendimiento del mercado, y en este vídeo vamos a ver por qué. Además de ello, tenemos que hacer un comentario sobre Warren Buffett, sobre Berkshire Hathaway, que anunció resultados este fin de semana y acumuló o mostró cómo acumula efectivo récord, y no se queda así, sino que Warren Buffett informó de que no será sorprendente que de cara al próximo trimestre el efectivo sea aún mayor. En este vídeo también vamos a argumentar por qué es un posicionamiento pues muy útil y muy interesante en estos momentos acumular efectivo ante la falta de oportunidades. Los fondos del mercado monetario añadieron la semana pasada 23.600 millones de dólares. Se argumentó también ya en Serenity Markets el porqué de esta salida masiva hace 2 semanas en los fondos monetarios, 3 semanas para ser exactos, que fue por el pago de impuestos. Lo mismo ocurrió en los depósitos bancarios. De hecho, este relleno del TGA, este relleno de la cuenta del Tesoro debido al pago de impuestos, es uno de los motivos por el que la estacionalidad durante la segunda quincena de abril y la primera de mayo es tan débil. ¿Por qué? Pues porque la liquidez es restrictiva, sale dinero del mercado para acumularse en la cuenta del Tesoro, en una cuenta del Tesoro que posteriormente pues será gastada y será dinero que vuelva a entrar al mercado, pero que de momento, cuando se rellena esta cuenta del Tesoro, es liquidez restrictiva. Si nos vamos a ver el balance de Reserva Federal, ha caído a su nivel más bajo desde enero de 2021, con el QT continuando alrededor de 35.000 millones de dólares. A partir de junio esta reducción va a ser de tan solo 25.000 millones y es muy probable que de cara a fin de año esta reducción se elimine, incluso podamos volver al QE, a la expansión cuantitativa. Si observamos la corrección del balance, vemos que lleva corrigiendo prácticamente desde inicios, el primer trimestre de 2022, para ser exactos, pero ahora vamos a ver, y ya se ha mencionado en numerosas ocasiones, como este drenaje, como esta caída del balance de la Reserva Federal está neutralizada totalmente por el drenaje del repo inverso. Y vamos a ver cómo la liquidez prácticamente desde 2023 es incremental, no restrictiva. Sí que es cierto que en las últimas 2 semanas ha habido una gran caída. Si observamos el tema del BTFP, el Sistema Bancario de Financiación de Emergencia, esa ventanilla de liquidez con estímulos que salvaguardó o que eliminó el pánico de la crisis bancaria regional de 2023 y que en estos momentos ya ha finalizado la posibilidad de solicitar estos préstamos. Lo que no ha finalizado ha sido la utilidad de estos préstamos. La utilidad de estos préstamos irá venciendo a los 12 meses del inicio. Por tanto, en este momento todavía, fíjense como el BTFP se mantiene ahí una ventanilla abierta de 124.000 millones, pero en los próximos meses pues este dinero va a acabar saliendo. Si observamos el balance, pues vemos cómo se debe este salto que vimos aquí en el primer trimestre de 2023, se debe a este servicio. Por tanto, es dinero, o es dinero que va a salir del balance y que va a arrastrar el balance a la baja en los próximos meses. Ahora, si observamos cómo es la situación de los bancos regionales o de la banca después de la finalización de este BTFP, pues tenemos que irnos a la ventanilla al uso. Fíjense cómo aquí se observa un pequeño aumento, pero de momento nada del otro mundo, nada comparado con inicios de 2020 o nada comparado con la crisis bancaria regional de 2023. Recordemos que la semana pasada se conoció la quiebra de un pequeño banco de Filadelfia, Republic First Bancorp de Filadelfia. Era un banco que acumulaba grandes problemas. No será raro ver mayores quiebras bancarias siempre y cuando sean de pequeños bancos, siempre y cuando sean de
bancos que realmente tienen problemas, pues no debería tirar más. Ahora, el caso está en si el pánico se apodera de los inversores y volvemos a ver una situación bastante débil en el tema de la banca, porque hay que argumentar que el BTFP, o este servicio de financiación bancaria de emergencia que se abrió en marzo de 2023, no era ni mucho menos para ayudar o para salvar a los bancos regionales en problemas, era para eliminar el pánico y que no cayeran bancos que realmente no tuvieran problemas. Por tanto, la situación del BTFP y la situación de los bancos, pues en este momento está más bien tranquila, está más bien neutralizada. Como digo, no debería de traer mayores problemas a no ser que el pánico invada un poco a los inversores. Si observamos la liquidez, desde mi punto de vista, un punto importante. ¿Y a qué me refiero con liquidez? Me refiero a tamaño del balance de la Reserva Federal menos fondos absorbidos del Tesoro, el TGA, una cuenta que se ha rellenado debido al pago de impuestos, y los fondos absorbidos por el repo inverso. Fíjense cómo las últimas 2 semanas, podríamos decir 3, ha habido una caída muy importante en la liquidez neta de la Reserva Federal. ¿Por qué? Pues porque el tamaño del balance de la Reserva Federal sigue disminuyendo, como hemos visto, fondos absorbidos por el Tesoro TGA ha aumentado, hemos visto como la cuenta del Tesoro se ha rellenado, y los fondos absorbidos por el repo inverso se ha quedado más bien neutralizado, se ha quedado más bien sin cambios en las últimas 3 semanas, situándose entre los 300.000 y entre los 400.000 y los 500.000. Por tanto, vemos como la liquidez neta ha sido a la baja. Fíjense, esta semana, el miércoles, se jugó un papel fundamental en cuanto a la liquidez. Como digo, aunque la liquidez neta lleva siendo restrictiva 2 semanas, el papel que se jugó el miércoles es muy positivo de cara a la evolución futura de la liquidez, disipando un poco miedos de liquidez restrictiva y básicamente abriendo la ventana a nuevas expansiones de liquidez. Fíjense cómo el drenaje repo, como argumentaba, lleva 2 semanas prácticamente en terreno más bien neutral. Fíjense, aquí se puede observar mucho mejor, terreno más bien neutral para el drenaje repo inverso. Y aquí vemos como el balance a Reserva Federal en verde ha sido neutralizado prácticamente durante todo el año 2023 por la salida, por el drenaje repo. Ese exceso de liquidez que estaba aparcado en el repo inverso, generando rentabilidad desde la pandemia, pues ha vuelto al mercado durante todo el año 2023 y ha hecho que la liquidez neta pues sea positivo, como podíamos observar aquí. Fíjense desde el suelo que se alcanzó a finales de 2022. Si observamos este gráfico, ya hemos visto, si observamos cómo evoluciona la liquidez con respecto al S&P 500, pues fíjense cómo observamos una correlación bastante grande. Fíjense cómo cuando la liquidez cae es cuando el S&P 500 o el índice tiene mayores problemas, y cuando la liquidez de nuevo vuelve a expandirse vemos cómo sigue liderando. Ahora mismo se ha abierto una divergencia muy grande, tenemos ahí resultados empresariales que han impulsado, tenemos también esas expectativas de que la liquidez se va a ampliar en un futuro que también pueden haber ayudado. Veremos cómo evoluciona los próximos meses, pero fíjense cómo la liquidez es un punto fundamental para la evolución del mercado. Simplemente 2018-2019 con la liquidez negativa, y sí que vimos buenos rendimientos del mercado, aunque ya veíamos ciertos excesos previo a la pandemia, y es cuando hubo la corrección y el exceso de liquidez invadió el mercado. Por eso siempre digo que el mercado, desde mi punto de vista, es un drogadicto, y si le quitas su droga, pues vemos cómo sufre mayores correcciones. Dicho esto, vamos a hacer algún comentario sobre Berkshire Hathaway. Warren Buffett, de la compañía Warren Buffett, pues estamos viendo cómo acumula niveles de efectivo récord. Ahí tienen cómo ha llegado a acumular 189.000 millones de dólares en el primer trimestre, y como digo, Warren Buffett llegó a mencionar de que puede ser más de 200.000 de cara al segundo trimestre del año 2024. ¿Cuál es el motivo para la acumulación de este efectivo? Pues sobre todo hay 2 puntos importantes. Uno, Warren Buffett no encuentra oportunidades en el mercado, no encuentra oportunidades que ofrezcan un gran rendimiento con un riesgo demasiado o con un riesgo bajo. Fíjense lo que nos dicen. Teniendo en cuenta que solo desde finales de 2022 el S&P 500 ha subido alrededor de un 33% y el Nasdaq casi un 50%, uno pensaría que todas las buenas noticias que existen y más ya se reflejan en el precio. El Nasdaq, pues el S&P 500 promete ahora un rendimiento a las ganancias inferior al 5%. Esto está muy por debajo de la media histórica. El Nasdaq
Nasdaq cotiza aún más alto, ofreciendo rendimientos de ganancias potencial de menos del 4%. Por el momento, los inversores están pagando mucho más por las acciones basándose en la premisa de que son prometedoras. Esto Buffett lo considera como mucho riesgo. ¿Y cómo lo podemos ver? Pues con el famoso indicador Buffett. ¿Qué es el indicador Buffett? Pues es una métrica utilizada para evaluar la evolución del mercado en relación con la economía subyacente. Esta medida se calcula dividiendo a capitalización del mercado de valores de un país entre el Producto Interior Bruto de ese mismo país. La teoría del indicador dice que cuando la capitalización total del mercado de valores supera la del país, el mercado puede estar sobrevalorado. Fíjense cómo prácticamente desde 2015 estamos en esa situación. De hecho, en 2016 fue cuando Warren Buffett se saltó un poco esta premisa y más invirtiendo en tecnología como era la compañía Apple. Fíjense cómo ha tenido una corrección durante el año 2022, también con esa caída del Producto Interior Bruto estadounidense, y de nuevo hemos vuelto a la expansión, corrección sobre todo también del mercado de valores. Ahora, pero es que si no encuentras oportunidades, si consideras que está el mercado un poco sobrevalorado, pues lo cierto es que es una situación muy óptima para obtener rendimientos en el mercado, rendimientos a los intereses. De hecho, si los tipos de interés fueran más cercanos al 2%, no creo que Warren Buffett acumulara tanto efectivo y buscaría oportunidades en el mercado. Pero fíjense cómo Berkshire Hathaway está ganando cada vez más con los intereses. De hecho, en este trimestre ha ganado 1.900 millones de dólares. Por tanto, está ganando más con intereses incluso que con dividendos de las propias compañías. Evidentemente estamos en un momento en el que a Warren Buffett sí que le interesa tener acumulado ese efectivo. Por tanto, podemos sacar conclusiones de que el momento del ciclo es muy interesante para estar en liquidez o para generar rendimientos a ese efectivo a la espera de oportunidades, que es un poco lo que nos indica Warren Buffett. Y ya por último, por hacer un poco recapitulación para lo que tenemos también la semana que viene, esta semana, sí que es cierto que hemos tenido una semana pasada de multitud de datos, hemos visto datos sobre todo económicos, con ese ISM manufacturero, ese ISM de servicios que ha caído por debajo de lo esperado. Hemos conocido también datos de estos datos del Tesoro y de la Reserva Federal que lo que han hecho ha sido provocar aumentos de liquidez o perspectivas de aumentos de liquidez, y hemos visto una corrección muy severa, movimientos importantes en las probabilidades de bajadas de tipos. Ahora mismo se está descontando para septiembre y diciembre como bajadas de tipos. Incluso casas de análisis como Goldman Sachs esperan que la primera bajada pueda ser en julio. Evidentemente hemos tenido un cambio muy importante aquí y vamos a ver si con los datos de inflación que se conocerán la semana que viene podemos salir de dudas y ver mayores confirmaciones. Como digo, para esta semana no hay datos realmente importantes. Sí que es cierto que habrá muchos comentarios por parte de funcionarios de la Reserva Federal que puedan provocar movimientos, pero de momento el sesgo se mantiene alcista. De hecho, ayer lunes ya tuvimos un movimiento muy positivo en el mercado, superando medias de 50 sesiones, tanto de S&P 500 como Nasdaq 100. Sesgo positivo prácticamente desde el miércoles pasado, que vamos a ver si se termina confirmando con un dato de IPC inferior a lo esperado. Así que nada, tienen todos los detalles, espero que les haya gustado el vídeo. Si es así, hacemos algún like, un comentario y nos vemos la semana que viene. Chao.